voy directamente al informe. En cumplimiento a la ejecución del mandato de Su Excelencia sobre la realización de una auditoría a la Compañía Nacional Ceiba Intercontinental, por medio del presente me complace presentar el resumen ejecutivo de los resultados de dicha misión como sigue. 1. Reparación de los motores. Resultados del análisis del pago realizado a la empresa Triple Six Manpower. Como recordatorio y por cuestiones de aclaración, es importante reflejar que, sobre la base del análisis de la información recibida del Tesoro Público, BEAC, y las correspondencias entre CCIBAN y la empresa Ceiba, se revela, por un lado, que la empresa Triple Six Manpower Management no es filial de la empresa Pratt & Whitney, por lo que el importe pagado a la empresa Triple Six Manpower Management por valor de 700.000 euros fue una estafa a la empresa Ceiba. ¿Una estafa? Sí. Triple Six. ¿Y quién trajo la factura de Triple Six? La factura se envió desde... La recibieron desde Alemania, ¿no? Sí, desde Alemania, por correo electrónico. ¿Alemania? Sí. ¿Alemania? Sí. ¿Y quién estaba haciendo los trámites? Bueno, la información se envía diciendo que la empresa estaba pasando por una auditoría. Por lo tanto, querían que les enviaran las transferencias en una cuenta que ellos habían utilizado para su filial. Decían que la empresa normalmente se llamaba Pratt & Whitney, era la empresa, sí. Entonces ellos, según la información que dieron a Ceiba, era que mandaran el dinero a su filial, que es Triple Six Manpower. Cosa que no era verdad, era una falsificación de información para que se enviara el dinero. De hecho, tenemos correspondencias con Ceiba y la misma empresa Pratt & Whitney, donde efectivamente confirmaban que desconocían totalmente a la empresa Triple Six. Sí. Los datos utilizados para efectuar las transferencias a favor de la empresa Triple Six Manpower Management fueron falseados. Esta afirmación puede corroborarse por los escritos entre el Banco CCIBAN con fecha 17 de enero de 2017 y los escritos de Ceiba con fechas 13 de diciembre de 2016, 28 de diciembre de 2016, 19 de enero de 2017 y el 2 de febrero de 2017 respectivamente. En consecuencia, si los dos motores enviados a revisión fueron retornados a la empresa tras sus revisiones, es porque el Estado abonó el importe de la deuda real que reclamaba la empresa Pratt & Whitney por la revisión de dichos motores, cuyo valor era de $1.033.780 USA. El Estado pagó a través de la tesorería para que se pudiera abonar para el pago de los motores. Por eso los motores pudieron retornar al país. Y nosotros hemos verificado en los aeropuertos, en los hangares, donde efectivamente Ceiba recibió los dos motores. 2. Ausencia de soportes justificativos de varias operaciones y pagos realizados. Los resultados de los trabajos realizados ponen de manifiesto una ausencia de documentación soporte justificativa que determine la realidad, exhaustividad y utilización de los fondos de la empresa. Recordamos que los resultados preliminares reflejaban una ausencia de documentación soporte de gastos realizados por importe total de 26.223.000 de francos CFA. Sin embargo, y dado que los trabajos en campo no se habían concluido, un plazo adicional de 15 días fue concedido para completar los trabajos. En consecuencia, en virtud a los resultados de los trabajos realizados, el importe total de las operaciones y pagos realizados y cuya documentación soporte no hemos obtenido se cifra en 15.616.000,
Recordamos que la última reunión que mantuvimos con su excelencia, estábamos hablando de 26 millones. Después de haber vuelto a dar el plazo de 15 días, nos hemos vuelto a sentar con los de Ceiba, han podido traer más justificantes, por eso ahora la cifra de los 26.000 ha bajado a 15.000. A 15.000. Exactamente. No han podido justificar los 15.000 que estamos barajando ahora. De los que 11.302 millones de francos CFA corresponden a varios pagos realizados en efectivo, con los ingresos recaudados en las cajas y algunos pagos realizados por banco por importe total de 4.314. De esos 15.000, 11.000 son dinero manejado en efectivo y los 4.000 son a través de los bancos. Detalle de la composición de dichos importes se ilustra por periodo a continuación y detallado en anexo A. En el cuadro, como lo preguntó el ministro de Aviación el otro día, el cuadro refleja por año y por concepto. Por ejemplo, en el 2016, las operaciones de gasto por caja ascienden a 2.700 millones. Las operaciones por banco ascienden a 783 millones, que equivalen a la totalidad en el 2016 suma 3.500 millones. 2017, los gastos de caja 1.800, gastos de banco 518. En el 2017 asciende a 2.300 millones. 2018, 1.000 millones por caja. Banco, 2.300 millones, total 3.391 millones. 2019, 2.800 millones por caja. En banco, 383 millones, total 3.203 millones. En el año 2020, 2.400 millones en caja y 99 millones en banco, total 2.500 millones. 2021, en caja 131 millones y en banco 96 millones. Total 227 millones en el 2021. 2022, 301 millones en caja y 45 millones. La totalidad atiende a 347 millones, lo que arroja a una cifra de 15.616 millones, lo que efectivamente no han podido justificar. 3. Ausencia de declaración y pago de impuestos y contribuciones sociales. El equipo de auditoría ha observado una ausencia de declaración y pago de impuestos y contribuciones sociales. La empresa retiene de los salarios de los empleados el impuesto sobre la renta de personas físicas y las contribuciones sociales al INSESO y Fondo de Protección al Trabajador. Y no se ha estado pagando. No se ha estado pagando. Está reteniendo. Sí. Los importes retenidos no son declarados ni pagados conforme establecen las disposiciones legales vigentes. A la fecha del 31 de diciembre de 2022, el importe neto de las obligaciones fiscales, sociales y otras tasas de la empresa se cifra en 8.000 millones de francos CFA. Detalle de la composición lo tenemos en un anexo B de informe general. 4. Gestión, clientes y proveedores. A fecha del 31 de diciembre de 2022, los registros contables de Ceiba Intercontinental presentan una deuda a cobrar de sus clientes por importe total de 17.000 millones de francos contra unas deudas a pagar a sus proveedores a la misma fecha por valor de 46.000 millones de francos CFA. El detalle también está en anexo. En base a los resultados de los trabajos realizados. ¿La deuda es cuánto? ¿La deuda de Ceiba? La deuda a cobrar está en 17.000 millones. ¿A cobrar? Sí. 17.000 millones. Sí. Y la deuda a los proveedores que Ceiba debe pagar está a 46.000 millones.
En base a los resultados de los trabajos realizados, se revela que Ceiba no dispone de políticas ni procedimientos formales que garanticen un seguimiento y control apropiado de las deudas de los clientes y obligaciones con los proveedores. Por lo tanto, no registra todos los pagos recibidos de sus clientes, al igual que todos los pagos efectuados a sus proveedores. Es importante reflejar que, aparte de los ingresos generados por la misma empresa, Ceiba recibe también financiación del Tesoro Público para hacer frente a las obligaciones con sus proveedores. En otros casos, varias de las obligaciones o deudas con sus proveedores son también pagadas o sufragadas desde las cuentas del Tesoro Público. En base a la información recibida del Tesoro Público, el importe total de los pagos realizados a favor de Ceiba desde las cuentas del Tesoro Público durante el periodo 2016-2022 se cifran en 76.247.000.000. Sin embargo, y a modo de ejemplos, en función al análisis del detalle de las deudas con los proveedores, se registra empresas cuyas deudas ya están saldadas. Tal es el caso de la empresa Charming Power, que hablamos aquí el otro día, que ya se había efectuado el pago, pero en la contabilidad de Ceiba sigue generando, se sigue viendo como si fuera una empresa que se debe pagar, que debe y que ya se ha pagado, pero sigue en la contabilidad, sí, cuyo importe de deuda se eleva a un total de 210 millones de francos. La empresa Pratt & Whitney, con una deuda por importe total de 143 millones, etcétera, etcétera, a modo de ejemplo. Asimismo, hemos podido confirmar que algunas deudas de sus clientes son inexistentes. Por consiguiente, consideramos que la realidad, integridad y exhaustividad de las deudas de sus clientes y obligaciones con sus proveedores es muy dudosa. 5. Ausencia de publicación de licitaciones públicas u ofertas de servicio en la adjudicación de contratos. Subrayamos que no hemos obtenido los contratos suscritos con los proveedores de bienes y servicios, pese a que hemos estado solicitando que nos presenten los contratos, no nos han facilitado ningún solo contrato. Por lo tanto, consideramos que se trata de una adjudicación directa de contratos. Debemos reflejar que esta práctica no garantiza una gestión transparente en la adjudicación de los contratos. Existen riesgos de pactos ilícitos entre las partes, tales como la sobrevaloración de los importes contractuales, favoritismos en la adjudicación de contratos, falta de exigencia de ejecución de los servicios contratados, etcétera, etcétera. 6. Ausencia de una política de elaboración y ejecución presupuestaria formal. La revisión de los datos presupuestarios facilitados al equipo de auditoría revela variaciones considerables e inexplicables entre el presupuesto aprobado y ejecutado. Cabe recordar que el presupuesto es el mecanismo instituido legalmente para la gestión de los ingresos y gastos y para la consecución de las políticas establecidas. Las empresas en general y las empresas públicas en particular deben realizar una gestión eficiente y transparente de los recursos que tienen a su disposición. Uno de los objetivos de las diferentes leyes que regulan la actuación pública es garantizar dicha gestión eficiente y transparente. En consecuencia, al no efectuarse un estricto seguimiento de los ingresos y gastos y al no existir políticas de control, puede suceder que no se registren todos los ingresos y no se detecte esta situación y que existan gastos duplicados o que no son necesarios para el desarrollo de la actividad o simplemente que no estén debidamente autorizados y se incurran en ellos. Conclusiones y recomendaciones. Su Excelencia, en base a los resultados de los trabajos realizados, presentamos nuestras conclusiones y recomendaciones como sigue. Control interno, ausencia de manual de políticas y procedimientos formales. En base a los resultados de los trabajos realizados, se desprende que las anomalías, deficiencias e irregularidades identificadas y presentadas en el presente informe se deben considerablemente a que Ceiba no dispone de políticas ni procedimientos de control interno formales, apropiados ni eficientes. Por lo tanto, ante la ausencia de políticas y procedimientos formales, la administración, gestión y control de la empresa se convierte en libertinaje.
Cabe recordar que la implantación y mantenimiento de un sistema de control interno formal, apropiado y eficiente es responsabilidad de la gerencia, Consejo de Administración, que debe someterlo a una continua supervisión para determinar que funciona según está definido, modificándolo si fuera necesario. Por consiguiente, consideramos que estas anomalías, deficiencias e irregularidades constituyen la base de las vulnerabilidades identificadas en el sistema de administración, gestión, control y funcionamiento de la empresa que conllevan a una gestión ineficiente, falta de transparencia, malversación de los recursos de la empresa e indicios de corrupción y fraudes, y justifican, entre otros aspectos, la falta de presentación de soportes de varios gastos realizados, la compraventa fraudulenta de la aeronave ATR-72-500, propiedad de la compañía, el pago fraudulento a la supuesta empresa 666 Manpower Management, la situación crítica en la que actualmente se encuentra la empresa Ceiba Intercontinental, tanto a nivel económico y financiero, al igual que a nivel operativo, etcétera, etcétera. Debemos reflejar que en función a los registros contables facilitados a la fecha del 31 de diciembre de 2022, las cuentas bancarias de la empresa muestran un saldo deudor por importe total de menos 10.113.000. A tal efecto, con el objetivo de erradicar los riesgos de fraude y corrupción que conllevan a una malversación de los recursos de la empresa, asegurar la adopción de mecanismos transparentes y de buena gobernabilidad en la administración, gestión, control y funcionamiento de la compañía estatal Ceiba Intercontinental, mejorar su productividad y rentabilidad, preservar y garantizar su continuidad y conseguir los objetivos previstos por el Estado en su creación, formulamos sin limitar las recomendaciones siguientes. 1. De manera general y de forma urgente, se recomienda elaborar y someter a la aprobación del departamento correspondiente del Gobierno en un tiempo prudencial de 60 días un manual de políticas y procedimientos formales que comprendan un plan de organización, métodos y procedimientos, tanto contables, financieros como administrativos, que garanticen un sistema de control interno apropiado y aseguren que los activos y recursos de la empresa están debidamente protegidos, que los registros contables son fidedignos y que la actividad de la empresa se desarrolla eficientemente y se cumplen según las directrices marcadas por la gerencia. Se recomienda incluir en los manuales de políticas y procedimientos y de forma clara y precisa los diferentes departamentos de la empresa, sus funciones y atribuciones. 2. La aprobación de los manuales de políticas y procedimientos presentados por la empresa deberá ser mediante un decreto o resolución formal del Gobierno para evitar su manipulación y aplicación arbitraria por parte de la empresa. Cualquier cambio en dichos manuales deberá ser objeto de revisión y aprobación formal por parte del Gobierno. 3. No obstante, en ausencia de elaboración y presentación de los manuales de políticas y procedimientos al Gobierno, tal como establecido en el punto 1 de las recomendaciones, se recomienda al Gobierno tomar cuantas acciones y medidas legales necesarias para dotar a la empresa de dicha herramienta tan sustancial en la administración, gestión, control y funcionamiento de la actividad administrativa, contable y financiera de la empresa. 4. Recomendamos la elaboración anual de un presupuesto de ingresos y gastos que se ajuste a la realidad económica de la actividad de la empresa y realizar un seguimiento periódico del mismo para verificar el grado de su cumplimiento y analizar en su caso las desviaciones existentes en su ejecución para mejorar la eficiencia y eficacia de los recursos disponibles, efectuando la correspondiente liquidación del mismo al final del ejercicio para que el superávit o déficit que se produce sea parte integrante del presupuesto del año siguiente, bien sea como ingreso o como una necesidad de financiación.
5. Considerando que varias deudas de los proveedores de Ceiba son sufragadas desde las cuentas del Tesoro Público, consideramos que es recomendable que el Tesoro Público remita a Ceiba de forma regular y mensual el estado de los pagos realizados a favor de sus proveedores, para constancia, registro y anulación de la deuda correspondiente, si hasta la fecha dicho mecanismo de control no está siendo implementado. No obstante, en evitación a que el Estado tenga que entrar o enfrentar litigios de forma directa por posibles impagos a los proveedores de Ceiba, consideramos que es prudente realizar los pagos a Ceiba y que posteriormente Ceiba pague a sus proveedores y no desde las cuentas del Estado. 6. Consideramos que el gobierno, mediante el departamento correspondiente, debe emprender acciones legales contra la empresa Wintertechnik por la compraventa fraudulenta de la aeronave ATR 72-500. Eso es todo lo que tenemos que informar a esta comisión de trabajo. Bueno.